La historia de Dios, del principio al fin. Antes de la luz, antes del tiempo, solo había uno. El Eterno. El Todopoderoso. Y en su voz, la nada se llenó de vida. Así comenzó la historia de todo lo que conocemos. Esta es la historia de Dios. La creación y la caída. Dios habló, y el universo nació. De la nada, las galaxias giraron, el sol ardió, los mares se agitaron. Y en la tierra, Dios formó al ser humano a su imagen y semejanza. Eran perfectos, pero la oscuridad acechaba. Por un solo acto de desobediencia, la creación entera se quebró. El pecado entró en el mundo, y con él, la muerte. La promesa y el pueblo escogido. Pero Dios tenía un plan. Un hombre, Abraham, recibió una promesa: tu descendencia será tan numerosa como las estrellas. De él nacería una nación, Israel, el pueblo escogido. Éxodo, Moisés partiendo el Mar Rojo, los mandamientos en el Sinaí, la conquista de Canaán. Dios levantó líderes, profetas, reyes. David, el pastor que venció gigantes. Salomón, el sabio que construyó un templo. Pero el pueblo se apartó de Dios. El pecado siempre arrastraba al hombre a la ruina. Pero los profetas hablaban de uno que vendría, el Mesías. Jesús, el Hijo de Dios. Y entonces, en el momento perfecto, Dios se hizo hombre. Jesús, el Hijo de Dios, caminó entre nosotros. Él enseñó con autoridad, amó como nadie, y desafió a los poderosos. Pero el mundo no estaba listo para él. Jesús gritando, consumado es. El Hijo de Dios murió, pero no quedó en la tumba. Al tercer día, la muerte fue derrotada, Jesús resucitó. La Iglesia y la misión. El nacimiento de la Iglesia. El día había llegado. Era la fiesta de Pentecostés, y los discípulos estaban juntos en un mismo lugar, esperando, orando. De repente, un sonido como un viento poderoso descendió del cielo y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Llamas de fuego aparecieron y reposaron sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Era un milagro, hombres y mujeres hablando en idiomas que nunca habían aprendido. La multitud en Jerusalén quedó atónita. ¿Cómo pueden hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Algunos se burlaban, están borrachos. Pero entonces, Pedro se puso de pie. Con valentía, proclamó, esto es lo que el profeta Joel anunció. Dios ha derramado su espíritu sobre toda carne. Pedro predicó a Jesús, su muerte, su resurrección. Y aquel día, 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas. Así nació la Iglesia. Milagros y persecución. Pero con el crecimiento vino la oposición. Pedro y Juan fueron arrestados por sanar a un hombre cojo en el nombre de Jesús. El Sanedrín los amenazó, pero ellos declararon con firmeza, juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. No podemos callar lo que hemos visto y oído. La Iglesia seguía creciendo. Ananías y Zafira intentaron mentir al Espíritu Santo, y murieron en el acto. El temor del Señor cayó sobre todos. Esteban, un hombre lleno de gracia y poder, desafió a los líderes religiosos. Lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta la muerte, pero antes de morir, vio los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra del Padre. Esteban susurrando, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El Evangelio se expande a las naciones. Saulo de Tarso, un fariseo de linaje puro, celoso por la ley, discípulo de Gamaliel, un hombre de gran intelecto y fervor, pero también un perseguidor de la Iglesia de Cristo. Respiraba amenazas de muerte contra los seguidores del camino. Saulo había sido testigo del martirio de Esteban y aprobó su ejecución. Ahora, con cartas del sumo sacerdote, se dirigía a Damasco para arrestar a los creyentes. Pero entonces, todo cambió. Una luz más brillante que el sol descendió del cielo, cegándolo por completo. Saulo cayó al suelo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Temblando, Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Saulo se levantó, pero estaba ciego.
Sus hombres lo guiaron de la mano hasta Damasco. El renacimiento de un apóstol. Por 3 días, Saulo no comió ni bebió. Solo oró. Entonces, Dios habló a un discípulo llamado Ananías: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Allí está Saulo de Tarso, porque él ora. Yo lo he escogido para llevar mi nombre ante reyes, gentiles e hijos de Israel. Ananías tembló. Señor, él ha perseguido a tu iglesia. La voz de Dios responde con firmeza. Él es un instrumento escogido por mí. Ananías caminando hacia Saulo. Ananías puso sus manos sobre Saulo y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayeron de sus ojos, y pudo ver de nuevo. Saulo siendo sumergido en el bautismo. El perseguidor de la iglesia había sido transformado, y ahora era un hijo de Dios. El primer mensaje y la huida de Damasco. De inmediato, Saulo comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. La gente estaba atónita. ¿No es este el que perseguía a los cristianos? Los líderes judíos no podían contradecir su sabiduría, así que decidieron matarlo. Damasco fue rodeado, las puertas vigiladas. Pero una noche, los discípulos tomaron a Saulo, lo metieron en una canasta, y lo bajaron por el muro de la ciudad. El que una vez cazó cristianos, ahora era un fugitivo por causa de Cristo. El apóstol a las naciones. Saulo, ahora llamado Pablo, se convirtió en el apóstol de los gentiles. Recorrió Asia Menor, Grecia, Roma, predicando el evangelio con poder y señales. Sanó enfermos, echó fuera demonios, y estableció iglesias en cada lugar. Fue apedreado y dado por muerto en Listra, pero se levantó y siguió predicando. Encerrado en Filipos, cantó himnos en la medianoche, y un terremoto abrió las puertas de la prisión. Naufragó en Malta, fue mordido por una serpiente, pero ni el veneno ni la tempestad pudieron detenerlo. Desde sus prisiones escribió cartas que transformarían el mundo: Romanos, Efesios, Gálatas, Filipenses, cada palabra inspirada por el Espíritu Santo. El legado y la corona eterna. En Roma, Pablo enfrentó su destino final. Ya viejo y desgastado por las pruebas, escribió a su discípulo Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Finalmente, fue ejecutado, pero su legado jamás murió. Sus palabras siguen cambiando vidas. Su testimonio sigue desafiando corazones. Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el apóstol de las naciones. Tu llamado hoy. Dios tomó al peor enemigo de la iglesia y lo convirtió en su más grande defensor. Hoy, el mismo Dios sigue transformando vidas. ¿Estás listo para responder a su llamado? El perseguidor se convirtió en predicador. Pablo, el apóstol de los gentiles, llevó el mensaje de Cristo a ciudades, imperios y reinos. El evangelio llegó a Antioquía, Efeso, Filipos, Corinto, Roma. La iglesia se multiplicaba. Persecución y gloria. El imperio romano vio a los cristianos como una amenaza. Nerón los culpó del incendio de Roma y los lanzó a los leones. Pero la iglesia no se detuvo. Juan, el último apóstol, fue exiliado en la isla de Patmos, y allí recibió la revelación del fin de los tiempos. El Apocalipsis, la victoria final. Juan vio un trono, y al Cordero inmolado, digno de abrir el libro de los tiempos. Vio sellos abiertos, caballos de guerra, la gran tribulación. Los juicios cayeron sobre la tierra. El anticristo engañó a las naciones. Pero entonces, apareció el jinete del caballo blanco. Jesús regresó como rey. Las naciones fueron juzgadas. Satanás fue lanzado al lago de fuego. Y Dios creó un cielo nuevo y una tierra nueva. La nueva Jerusalén descendió del cielo, y Dios moró con su pueblo para siempre. El llamado a la iglesia hoy. La historia aún no ha terminado. La iglesia sigue en pie, y la misión no ha cambiado. Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Hoy, somos parte de esta historia. El Espíritu Santo sigue llamando, sigue obrando. ¿Estás listo para tu parte en la historia de Dios?
Historias Eternas, comparte este mensaje y suscríbete para más contenido que transforma vidas.